por acción de la lactato deshidrogenasa en una reacción de reducción, ¿sí? Ya el ácido láctico se va a acumular, o bueno, lo podemos hacer circular, como me mencionaban hace ratito, el ciclo de Cori, ¿no? Sí, también se me había olvidado ese. Pero sí, también lo podemos hacer circular entre el hígado y el músculo. Pero bueno, no es así como que la gran cosa. Nos sirve para producir una pequeña cantidad de ATP de la glucólisis, pero principalmente regenerar los SNAP. Bueno, ahora, ¿qué pasa con microorganismos que cuentan con otras enzimas? ¿Sí? Porque recuerden que la fermentación láctica la hacemos nosotros gracias a la lactasa, ¿sí? Pero hay microorganismos que no tienen esa enzima y que tienen otra enzima a otras enzimas diferentes. Entonces ahí van a ocurrir diferentes tipos de reducción, ¿sí? O a veces hasta oxidaciones. Vamos a ver qué onda con eso. Aquí vamos a ver tres tipos de fermentación. Yo creo que ya las conocen, pero bueno, vamos a ver los mecanismos otra vez para recordar cuál es el producto de cada una de ellas y qué utilidad tendría su producto si es que lo tiene. Bueno, fíjense que aquí tenemos así como un producto central, ¿sí? Un producto central que nos va a dar tres rutas diferentes, ¿sí? Entonces, estas tres rutas son la fermentación acética, la fermentación alcohólica y la fermentación etílica, ¿sí? Por ahorita voy a quitar estos nombres, ¿sí? No los vamos a volver a poner, pero para ir nombrándolas, ¿sí? A medida que vayamos viendo cuál es el producto que se obtiene, volvemos a poner los nombres, ¿sí? Después vamos a quitarlos y ahorita que pongamos, perdón, ahorita que veamos los productos, entonces ya recordamos cuál es el nombre del tipo de fermentación. Ok, pues vamos por acá. Por acá. Donde teníamos pues el ácido pirúvico. Entonces decíamos invariablemente el producto de la glucólisis será el ácido pirúvico, porque sí, los microorganismos también son capaces de utilizar glúcidos como fuente de energía y degradar a la glucosa hasta ácido pirúvico. Hay otros microorganismos que basan su metabolismo en el nitrógeno, en el azufre o en otros elementos, pues, como el fósforo, no sé. Pero los que basan su metabolismo en los carbohidratos van a hacer la glucólisis y van a obtener ácido pirúvico. Ya el destino de ese ácido pirúvico dependerá de las enzimas con las que cuenten en su citoplasma o matriz citoplasmática, si es el caso, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa en el caso de las bacterias anaerobias? ¿Sí? Las bacterias que son anaerobias o anaerobias facultativas. Bueno, pues no van a tener oxígeno, agente oxidante, y más bien van a tener por ahí agentes reductores. Entonces aquí la cuestión va a ser que el ácido pirúvico se va a reducir, pero en pasos diferentes, ¿no? Entonces, en la matriz citoplasmática de las bacterias anaerobias o anaerobias facultativas, se encuentra una enzima que se llama piruvato descarboxilasa, ¿sí? Y tal y como lo dice su nombre, va a descarboxilar al ácido pirúvico. Es un proceso muy complicado, ¿sí? Un mecanismo muy complicado que implica varios fenómenos de resonancia. Por eso les digo, nosotros no somos capaces de fermentar al ácido pirúvico de esa manera, ¿verdad? Porque no tenemos esa enzima. Pero bueno, las bacterias la tienen, ¿sí? Y van a hacer una descarboxilación directa, ¿sí? Sin necesidad de un agente oxidante y un agente reductor, van a hacer una descarboxilación directa del ácido pirúvico, ¿sí? Entonces, fíjense, se va completo este grupo carboxilo en forma de CO2, ¿sí? Ya saben, dióxido de carbono que se va a eliminar por sus procesos metabólicos. Entonces, la piruvato descarboxilasa cataliza la descarboxilación del ácido pirúvico y pues es muy parecido a lo que veíamos pues en la descarboxilación oxidativa, ¿sí? ¿Se acuerdan qué me quedaba en la descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico? Me quedaba un coacetato, ¿sí? Entonces, exactamente lo mismo va a pasar con las bacterias. Después de la descarboxilación del ácido pirúvico, nos queda un grupo acetato. Pero recuerden que este no es un proceso oxidativo, este es un proceso de fermentación.
Entonces, el grupo acetato, ¿sí? Este acetato va a tomar un par de protones de su medio, ¿sí? Bueno, de hecho, un solo protón de su medio y va a completar aquí este enlace, ¿sí? O sea, pues, este ya se fue, esto ya no existe. Y nos queda esto. Para completar los cuatro enlaces, toma un protón del medio. Y si vemos, miren, acá, bueno, cambié la estructura, ¿verdad? Pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Carbonilo, protón ahora. Este, pues ya es ahora un aldehído, ¿verdad? Evidentemente se trata de un aldehído. Entonces, este aldehído es el denominado acetaldehído, ¿sí? Entonces, aquí este acetaldehído es el que puede tomar diferentes rutas, ¿no? Eh, si se sigue la ruta puramente anaeróbica, ¿sí? Si se sigue la ruta anaeróbica, si se sigue con una baja saturación de oxígeno o sin oxígeno, pues, plano, va a actuar una enzima deshidrogenasa que ahora sí va a catalizar una reacción redox, ¿sí? Pero exactamente igual a lo que vimos acá, miren. ¿Se acuerdan que el NAD oxidado era pues exactamente un agente oxidante? Ahora va a entrar el NAD reducido para funcionar como un agente reductor, ¿sí? Entonces la alcohol deshidrogenasa va a tener una acción ya no sobre el acetaldehído, sino sobre el NAD. Entonces este NAD va a donar protones y electrones, ¿sí? A este acetaldehído para reducirlo, ¿sí? Entonces, ¿qué obtenemos de la reducción de un aldehído? Al reducir un aldehído tenemos un alcohol, ¿sí? Entonces, pues como es un aldehído de dos carbonos, el acetaldehído, vamos a tener un alcohol de dos carbonos, el etanol, ¿sí? Entonces, pues ven, aquí lo único que hicimos fue saturar de protones y electrones a estos elementos. Entonces, la deshidrogenasa le retiró protones al NAD y se los colocó a este acetaldehído, rompiendo y formando nuevos enlaces, ¿sí? Entonces, a ver, tómense unos segundos para ver esta estructura, ¿sí? Véanla, cómo cambió, ¿sí? Y relaciónenla con esta que tenemos acá, ¿sí? Tampoco no son lo mismo. Obviamente, pues, con los cambios estructurales que causó, perdón, su reducción, porque el acetaldehído se reduce, mientras que el NAD se oxida. ¿Sí? Entonces aquí ocurre una reacción de reducción. ¿De quién? Del acetaldehído. ¿Sí? Y vemos cómo esto cambia los grupos funcionales para convertirlo en un alcohol, el etanol. Entonces, ¿qué, qué función tiene el etanol en los microorganismos? Pues ninguna, ¿sí? Ninguna. Entonces lo van a excretar y ese etanol, pues como el ácido láctico, ¿no? Lo podemos utilizar en la industria alimentaria, ¿verdad? Bueno, en la industria, ¿cómo le podemos decir? Pues sí, alimentaria, produciendo bebidas alcohólicas, ¿no? Porque el etanol es el principal componente de bebidas como la cerveza, como el vino, como bebidas alcohólicas, pues, ¿sí? Con algunas excepciones, porque luego hay algunas otras bebidas que en vez de etanol les ponen metanol, que es esto. Y ahí hay una cuestión bien interesante, ¿sí? De hecho, nunca tomen metanol. Este es más bien metanol, ¿sí? Entonces, en la industria de las bebidas alcohólicas, el que se utiliza es el etanol. Y este, pues, causa los efectos farmacológicos del etanol, ¿no? Es un bloqueo de los canales de calcio de nuestras neuronas que inactivan ligeramente la sinapsis, sobre todo de nuestro lóbulo prefrontal, ¿sí? Entonces, pues, el etanol tiene esos efectos gracias a su composición. Ahora el metanol, sí, porque puse eso. El metanol tiene otra acción, ¿sí? Porque el metanol más bien viene de un aldehído de un carbono, que es el formaldehído, ¿sí? El formaldehído. Entonces, el formaldehído es bien tóxico. Y el producto de su metabolismo también es tóxico, ¿sí? Entonces, el metanol tiene la acción de bloquear también la sinapsis, bloquear la sinapsis. ¿Pero dónde creen? De las células bipolares
con las células ganglionares de la retina, ¿sí? Entonces, ajá, exactamente, como me dicen acá en el chat, te puede dejar ciego, porque bloquea la sinapsis, como les decía, de las neuronas bipolares, de las neuronas bipolares con las células ganglionares de la retina. Entonces lo desconecta temporalmente y ahí es cuando te quedas ciego, ¿no? Temporalmente, pues obviamente, ¿verdad? Baja la saturación de metanol y se recupera la sinapsis, ¿no? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con eso. Ojo con eso, exactamente me dicen de las bebidas alcohólicas adulteradas, ¿sí? Entonces, pues ustedes han visto, ¿no? Cómo se hacen las más simples, pues, las bebidas más simples. Al que le dicen tepache. Es el más común, ese lo hacen bien fácil, ¿no? ¿Y qué características deben tener los reactores? Y con reactores quiero decir botes, ¿no? ¿Qué características deben tener los reactores en los que se hace el tepache? Bueno, les ponen una fruta, piña o manzana o uva, no sé, alguna fruta, pues, piña, ¿no? Entonces, ¿qué onda con esa fruta? ¿Por qué le ponen fruta? Pues porque tiene carbohidratos, ¿sí? Glucosa o fructosa que podemos, utilizar para el metabolismo de esos carbohidratos y utilizar el ácido, y perdón, obtener el ácido pirúvico, ¿sí? Entonces, el ácido pirúvico eh, se va a fermentar en condiciones anaerobias. Entonces, ¿qué característica debe tener el reactor? Exactamente, le dicen acá en el chat, taparlos de manera hermética, ¿sí? Cubrirlos de manera que el oxígeno no entre, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que se siga, perdón, la ruta anaeróbica. Ya está haciendo efecto la melatonina. Ya me estoy durmiendo. Para que siga la ruta anaeróbica, ¿sí? Y se termine de formar el etanol. Entonces, por medio de la ruta anaeróbica, donde no hay un agente oxidante, donde no hay oxígeno, el NAD, en vez de funcionar como un agente oxidante, va a funcionar como un agente reductor, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Con la reducción del acetaldehído, obtenemos etanol, ¿sí? Reducimos al carbono carbonílico y a este mismo carbono para cambiarlo a un alcohol, ¿sí? El etanol, ¿sale? Bueno, ahora, eh, nunca llegaron a probar una bebida alcohólica que decían, esto sabe como ácido, esto está agrio, ¿no? O que decían pues comúnmente se quemó esta bebida, ¿no? Se quemó el tepache. Eso era porque abrían el reactor antes de tiempo. Sí, este tipo de fermentaciones son prolongadas, ¿eh? Lo hacen microorganismos. No va a ocurrir en cuestión de minutos como pasa en nuestras células, ¿no? Entonces, si el reactor se abría antes de tiempo, ¿qué pasaba? Pues entraba aire, ¿no? Y entre ese aire, oxígeno, ¿sí? Entraba oxígeno. Entonces, ¿qué pasa con el oxígeno? Es un agente oxidante y en vez de una reducción, miren, en vez de una reducción, va a catalizar, no a catalizar, va a permitir que ocurra una reacción de oxidación, va a servir pues como agente oxidante, ¿sí? Va a servir como agente oxidante. Entonces, ¿qué va a hacer? Quitar electrones, ¿sí? Y al quitar electrones, pues los oxígenos y los carbonos se van a ver formados, se van a ver obligados, perdón, a formar diferentes enlaces. Entonces, cuando el acetaldehído sigue más bien la ruta aeróbica, ¿sí? Cuando el acetaldehído sigue la ruta aeróbica, ocurren reacciones de oxidación. ¿Y qué me produce la oxidación de un aldehído? Un ácido carboxílico. ¿Sí lo ven, no? Miren, un ácido carboxílico. Carbonilo y OH, ¿sí? Este es el denominado ácido acético, ¿sí? Y este ácido acético es al que nosotros comúnmente en la cocina le decimos vinagre, ¿sí? Este ácido acético es el vinagre. Por eso nosotros decimos que cuando una bebida alcohólica está agria, está amarga, más bien sabe a vinagre, ¿sí? Porque no se terminó el proceso de fermentación y más bien se oxidó, ¿sí? Se oxidó desde el punto de vista redox, obviamente, se oxidó y se convirtió en un ácido carboxílico. Ese ácido carboxílico es el ácido acético.
Y este ácido acético tiene muchísimos usos, ¿sí? Muchísimas aplicaciones en la industria alimentaria, en la industria farmacéutica, en la industria, pónganle ustedes cualquier nombre, ¿sí? Se utiliza como un acidificante, se utiliza como un precursor para muchas reacciones orgánicas. Entonces, el ácido acético, por su composición química, lo podemos utilizar en la industria, de manera muy amplia, ¿no? Entonces ahí está. Otro producto del acetaldehído, cuando más bien se sigue la ruta aeróbica, ¿sí? Luego por eso, ¿no? Han visto que el vinagre que utilizamos en la cocina, ¿no? El vinagre es vinagre de manzana, o vinagre de piña, o vinagre de uva, o vinagre de no sé qué. Entonces se interrumpe la reducción, se interrumpe la fermentación y se entra a la ruta oxidativa, a la ruta aeróbica. ¿Sí? Bueno, entonces hay algunos otros microorganismos con un metabolismo muy particular, ¿sí? En el que no hacen ni una oxidación ni una reducción, ¿sí? Más bien hacen un proceso que se llama carboxilación, ¿sí? A ver, miren, si esto era descarboxilación, ¿sí? Y significaba quitar un carboxilo, ¿qué significará carboxilación? Poner un carboxilo, ¿sí? Y esto nos recuerda mucho al proceso de beta oxidación, ¿sí? Esto nos recuerda mucho al proceso de beta oxidación, porque ¿se acuerdan qué hacíamos en la beta oxidación? Quitar de dos en dos carbonos, ¿sí? Quitar carbonos de dos en dos, ¿sí? Entonces quitábamos, bueno, vámonos para acá mejor, donde tenemos los grupos funcionales, ¿no? Quitábamos al carbono alfa y al carbono beta, ¿sí? Carbono alfa y carbono beta. Y estos dos salían de la reacción para formar acetilcoenzima, ¿sí? Acá hay bacterias que van a hacer lo contrario, van a agarrar carboxilos, ¿sí? O sea, van a agarrar el CO2 y lo van a meter directamente a sus cadenas hidrocarbonadas, ¿sí? Pero como un carbono terminal. Entonces van a ir metiendo y metiendo y metiendo carbonos. Fíjense cómo el acetaldehído de dos carbonos, ¿sí? Como el acetaldehído de dos carbonos, por medio de dos carboxilaciones, o sea, de meter dos carbonos, se convierte en el ácido butírico. ¿Sí? Miren, uno, dos, tres, cuatro carbonos. Entonces aquí el producto es el ácido butírico. Y este ácido butírico también lo podemos utilizar en la industria alimentaria. El ácido butírico es a lo que comúnmente en la cocina le llamamos mantequilla, ¿sí? Ese ácido butírico es el que produce la llamada mantequilla. Y bueno, la mantequilla nos sirve, ¿no? En la cocina para la preparación de alimentos. Pero en la industria, el ácido butírico, así como va, sirve como un saborizante. Entonces, este lo podemos utilizar en la industria alimentaria como un saborizante, ¿sí? Vean pues cómo el ácido pirúvico puede tomar por ahí diferentes rutas dependiendo de las enzimas con las que cuenten los organismos que las llevan a cabo. Hay organismos que son anaerobios estrictos y metabolizan al ácido pirúvico para convertirlo en etanol. Hay algunos otros microorganismos que son anaerobios facultativos y que así como tienen procesos anaeróbicos, también hay procesos aeróbicos, ¿sí? Y pueden estar en presencia de oxígeno o en ausencia de oxígeno para producir al ácido acético o al etanol, sea cual sea el caso, ¿sí? Y acá hay algunos otros microorganismos que no basan su metabolismo en reacciones redox, ¿sí? Más bien son reacciones en las que se adicionan carbonos y se termina formando ácido butírico. Y hasta ahí, ácido butírico, ¿sí? Porque si se produce un ácido de más carbonos, ya no pueden soportar ese metabolismo, ¿sí? Entonces, pues, vemos aquí cómo nuestros microorganismos pueden llevar por ahí diferentes mecanismos de fermentación, ¿sí? Entonces, pues a estas ya las llamamos de acuerdo al producto que se obtiene. Entonces, pues ya los teníamos ahí, ¿no? Pero vamos a ponerlos de nuevo. Entonces, cuando se produce etanol, ¿cómo se llama este proceso? Es la fermentación alcohólica.
¿sí? Cuando se produce etanol, que es un alcohol, la fermentación se llama alcohólica. Cuando se produce ácido acético, ¿qué es? Más bien es la llamada fermentación acética. Ay, caray. Fermentación acética, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se produce el ácido acético, ¿sí? Y acá, donde se produce ácido butírico, pues es la llamada fermentación butírica, ¿sí? Y bueno, les decía, estos van a tener por ahí algunas aplicaciones en la industria, ¿no? Por ejemplo, el etanol, pues para la preparación de bebidas alcohólicas. El ácido acético, pues como un aditivo en muchas reacciones orgánicas. Y el ácido butírico, como un saborizante en la industria alimentaria. Y precisamente cosas así nos preguntan en el examen, ¿sí? Por ahí nos preguntan, ¿cuál es el producto o cuál es el tipo de fermentación que produce a un saborizante? Ah, pues la fermentación butírica. ¿Cuál es el tipo de fermentación que produce a un aditivo en la farmacología? La fermentación acética. Y así, ¿no? No les tengo las preguntas concretas aquí, sí se me olvidó ponerlas en la presentación. Pero bueno, son de ese tipo, bastante pues obvias. ¿Qué aplicación tiene el ácido acético? Servir como un aditivo en muchas reacciones orgánicas. ¿Qué función tiene el etanol? Pues lo utilizamos en bebidas alcohólicas, ¿sí? ¿Y qué función tiene el ácido butírico? Servir como un saborizante en la industria alimentaria, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ahí está la cosa, ¿sí? Ahí tenemos la cuestión con estos mecanismos de respiración anaeróbica. Bueno, y sobre estas tres de acá, podríamos decir exactamente lo mismo de la láctica. Los productos de la fermentación serían pues los de la glucólisis, el ATP, y como podemos ver aquí, el NAD en su forma oxidada. ¿Sí? Ok. Bueno, ya para terminar esta clase, chicos, para terminar ya con esta clase, quiero que veamos qué onda con el ATP, ¿sí? ¿Por qué el ATP es lo que buscamos en todos nuestros procesos metabólicos? ¿Por qué el ATP es el que se utiliza como una fuente de energía? Y vamos a hacernos un espacio, yo creo que aquí está bien, ¿sí? Entonces vamos a ver ya para terminar, esto es rápido, chicos. Ya, este, para terminar con esto, vamos a ver, tengo por aquí un pentágono. ¿Para un pentágono? Ay, no, ¿verdad? Sí, no. Bueno, vamos a dibujar un pentágono, a ver cómo nos sale. Este, Vamos a ver la estructura del ATP ya para terminar con esto. A ver, me preguntan, ¿esta es la última clase? No, tienen clase hasta el domingo. Y si te refieres a de premedicina, no, porque también mañana todavía tenemos clase. Sí, ya mañana vamos a ver un tema rapidísimo, pero no, mañana todavía tenemos otra clase. A ver, vamos a hacer pues la estructura del ATP y vamos a ver por qué es tan importante. Bueno, vamos a empezar platicando sobre la composición química del ATP. El ATP es un nucleótido, ¿sí? El ATP es un nucleótido y ustedes saben que los nucleótidos tienen tres componentes. Una, un monosacárido, que es una pentosa. Ahorita recordamos qué significa eso, pentosa. Una base nitrogenada, ¿sí? Y un grupo fosfato, ¿sí? Entonces el ATP es un nucleótido, ¿sí? Ya saben qué onda con su nombre, ya saben que la traducción adecuada es trifosfato de adenosina, ¿sí? Ya no le digan adenosin trifosfato, ¿sí?
Ya no le digan adenosintrifosfato porque, pues les digo, es una traducción así como, no mala, pero incompleta, ¿sí? Incompleta de lo que es. Ok, bueno, entonces fíjense, trifosfato. ¿Qué significa eso? Que en vez de un grupo fosfato tiene tres, ¿sí? Y adenosina. ¿Qué onda? ¿Qué es eso de la adenosina? Bueno, pues resulta que la adenosina es un nucleósido, ¿sí? Nucleósido, ojo, no nucleótido, nucleósido. ¿Qué es un nucleósido? Pues la pentosa y la base nitrogenada, ¿no? Pentosa más, le voy a poner así nada más, base nitrogenada, ¿sí? Ok, bueno, en el ATP, en el trifosfato de adenosina, eh, la pentosa, vamos a ponerla aquí, pentosa, se llama pentosa porque es un monosacárido de 5 carbonos, ¿verdad? Aquí tenemos uno, 2, 3, 4 y 5 carbonos, ¿sí? La pentosa en el ATP es la ribosa, ¿sí? La pentosa en el ATP es la ribosa. Ok. Luego por acá, nosotros vamos a ver que hay una base nitrogenada. La base nitrogenada en el ATP, ahí voy, es la adenina, ¿sí? Entonces, esta adenina, ya saben que es una base púrica, ¿sí? Que tiene como base estructural dos anillos. Ahí está. Entonces, adenina, ¿sí? Y precisamente de ahí el nombre de adenosina, ¿sí? O trifosfato de adenosina, ¿sí? La adenosina es un nucleósido formado por una pentosa y una base nitrogenada, ¿sí? ¿Cuál es la pentosa que forma parte de la adenosina? Es la ribosa, ¿sí? ¿Cuál es la base nitrogenada que forma parte de la adenosina? Pues claramente la adenina, ¿sí? Ah, y se me olvidaba. La adenina tiene por aquí un amino, ¿sale? Ahí está. Entonces, además de todo esto, nuestro ATP va a tomar por aquí a este OH para formar los enlaces con los grupos fosfato. Entonces aquí vamos a ver fosfato, vamos a ponerlo así. Aquí vamos a poner otro fosfato. Ya en otras clases les expliqué el porqué de los enlaces de este fosfato. ¿Sí? Vimos por ahí su configuración electrónica y toda la cosa, ¿no? Entonces ahí está, tiene tres fosfatos. De ahí el nombre de, de trifosfato de adenosina, ¿sí? De ahí viene el nombre de trifosfato de adenosina. Se me vio ahí esa. Trifosfato de adenosina, ¿no? Uno, dos, tres fosfatos y todo esto que es adenosina. ¿Qué es la adenosina? Un nucleósido formado por ribosa y adenina. Ahí está. Luego ya ven que en otros procesos, en vez de ATP, veíamos, por ejemplo, el GTP, ¿sí? ¿Y qué era eso? Trifosfato, pero ¿de qué cosa? De guanosina, ¿sí? ¿Cuál era la diferencia? Que en vez de adenina, la base nitrogenada era guanina, ¿sí? Entonces, esa era la única diferencia. Bueno, utilizamos ATP por su estructura. ¿Y de dónde sale la energía del ATP? Pues de sus enlaces, chicos. ¿Sí? Aquí vamos a recordar algo muy básico, muy básico de nuestras primeras clases. ¿Sí? Fíjense la cantidad de enlaces que tienen los grupos fosfato. Ya platicamos, el fósforo por su configuración electrónica tiene 5 enlaces. ¿Sí? Y el oxígeno, por su configuración electrónica, tiene por ahí una cantidad de enlaces también bastante característica, ¿no? Entonces vamos a ver qué onda con estos enlaces. Vamos a ponerlos azules, ¿sí? Entonces, miren, aquí el fósforo tenía, vamos a ver, tenía uno, dos.
3, 4, 5 enlaces. 5 electrones, pues. Uno, 2, 3, 4, 5. Y acá lo mismo, ¿sí? 5. Y el oxígeno, por su configuración electrónica, pues compartía dos, ¿sí? Aquí dos, uno, dos, aquí dos, este dos y este también dos, ¿sí? Este solo uno y este solo uno, ¿sí? Pero acuérdense que el oxígeno en su último nivel de energía tiene 6 electrones. O sea que a este todavía le quedan dos pares, y a este dos pares, y a este dos pares, ¿sí? Y a este por acá le quedan otros 5 electrones libres, ¿no? Y acá dos, y acá dos. Y ustedes dirán, a dónde va este sujeto con tanto electrón? ¿Por qué es importante esto de los electrones? ¿Qué onda con todo esto? Bueno, a nivel atómico, obviamente los elementos no están separados así, ¿verdad? A nivel atómico yo no voy a ver una P y una O, voy a ver núcleos y voy a ver niveles de energía. Entonces, fíjense, ¿qué quedamos? Que eran estos. Todos estos son electrones, ¿sí? Todos estos son electrones, o sea, cargas negativas. ¿Y qué pasa con las cargas negativas? Se repelen, ¿verdad? Aquí se repelen estos con estos y estos con estos. Todos pues están repeliendo, ¿sí? Pero están unidos por los núcleos atómicos. Ya ven que en alguna clase les dejé por ahí que leyeran sobre las cuatro fuerzas fundamentales del universo, ¿no? Entonces, una de esas fuerzas fundamentales era la fuerza nuclear fuerte, que mantiene pegados a los núcleos y a los elementos en sus enlaces, ¿sí? Entonces, hay una repulsión entre electrones, hay repulsiones entre estas cargas negativas, ¿sí? Pero están unidos por esa fuerza nuclear fuerte, ¿sí? Entonces, aquí nada más basta de de una atracción de una molécula polar para que se separe este enlace, ¿sí? Entonces aquí ocurre una reacción que se llama hidrólisis. Hidrólisis de ATP, ¿sí? Y yo creo que pues el nombre lo explica, ¿no? La hidrólisis es la reacción del ATP con agua, ¿sí? Entonces, siendo el agua una molécula polar, acuérdense que el agua tiene un polo negativo y dos polos positivos, ¿sí? Acuérdense que los protones representan polos positivos. Pues estos polos positivos tienen la fuerza suficiente para separar a estos electrones, ¿sí? Para romper el enlace de un fosfato, ¿sí? Y liberar a este fosfato al medio, ¿sí? Liberar a esto como un fosfato libre, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué importa eso? ¿Por qué es importante? ¿Por qué esto produce energía? Bueno, pues acuérdense que aquí nosotros teníamos una fuerza de repulsión entre los electrones que no se podía liberar porque estaban unidos por la fuerza nuclear fuerte de sus núcleos, ¿sí? Entonces, tenemos una fuerza de repulsión que está ahí latente, una fuerza, o bueno, una energía que se llama potencial, ¿sí? Entonces el ATP en sus enlaces tiene energía potencial, energía esperando a liberarse. ¿Y cuándo se libera esa energía? Cuando se rompe el enlace. Entonces, cuando una molécula de agua logra separar a este ATP, pues ¿qué va a pasar? Se va a liberar el fosfato y vamos a tener un ADP más. Los autores le ponen así, fosfato inorgánico, ¿no? Entonces esto PI es este fosfato inorgánico, ¿no? Bueno, pues resulta que esta es una reacción muy exotérmica, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que libera energía, ¿sí? Una reacción exotérmica. Con una delta H igual a menos 7.3 kilocalorías, ¿sí? ¿Y se acuerdan? Vamos a ver, ¿dónde estaba la cadena transportadora de electrones? Aquí, miren. ¿Se acuerdan cuánta era la energía que producía el flujo de protones a través de la ATP sintasa? Exactamente 7.3 kilocalorías, ¿sí? Lo necesario para fosforilar un ATP, bueno, un ADP, perdón, y producir ATP. Entonces acá el proceso contrario, ¿sí? La hidrólisis del ATP produce esas 7.3 kilocalorías. Y todavía
al ADP lo podemos defosforilar otra vez, ¿sí? Al ADP lo podemos defosforilar para producir, pues, ¿qué creen? AMP, ¿sí? De hecho, ¿se acuerdan hace ratito que estábamos hablando, los que estaban en la clase de la tarde, ¿no? Que estábamos hablando de eso del estímulo de cansancio que recibe nuestro sistema nervioso, ¿no? ¿Cuál era el marcador de cansancio en nuestro sistema nervioso? El AMP, ¿no? Al que le llamaban simplemente adenosina. Entonces, cuando esta adenosina se acumula por las desfosforilaciones que le ocurren al ATP, pues nuestro cerebro recibe un estímulo de que ya tenemos que dejar de gastar energía y de cansarnos, ¿sí? Y hay que descansar. Entonces, ahorita en este punto todos tenemos ese estímulo, ¿no? Todos estamos acumulando esta adenosina en nuestro sistema nervioso, indicándonos que ya nos tenemos que ir a descansar, ya, en este momento, ¿sí? Entonces, pues esta defosforilación del ATP nos produce esta cantidad de energía. Y esta segunda defosforilación nos produce pues exactamente la misma cantidad, ¿sí? Una reacción exotérmica que libera 7.3 kilocalorías, ¿sí? Entonces, vean cómo es la cosa, ¿eh? Vean cómo es la cosa. Al utilizar una sola molécula de glucosa, ¿sí? Al utilizar una sola molécula de glucosa, obtener ácido pirúvico, continuar en condiciones aeróbicas, descarboxilarlo, convertirlo en acetilcoenzima A y hacer el ciclo de Krebs, ¿sí? ¿Cuánta energía obtuvimos? ¿Se acuerdan? Miren, por acá hicimos el balance, ¿no? Y decíamos que por una sola molécula de glucosa, ¿eh? Una sola, por una sola molécula de glucosa, obteníamos 38 ATPs. Entonces, esos 38 ATPs pueden pasar por este proceso, ¿sí? Y producir, pues hagan el cálculo, 7.3 por 38, ¿sí? 7.3 por 38, ATPs, ¿sí? La cantidad de energía que obtenemos de una sola molécula de glucosa, ¿sale? Bueno, entonces, pues ya en resumen, después de todo esto, ¿de dónde sale la energía contenida en el ATP? ¿Por qué ATP y por qué no glucosa luego? Porque tenemos que hacer todo ese relajo para obtener ATP y no lo podemos hacer con los enlaces de la glucosa. Bueno, por la particularidad de los grupos fosfato y la afinidad de unión a estas moléculas, ¿sí? Entonces, cuando se rompen estos enlaces, recuerden, se libera energía potencial, ¿sí? En los enlaces, vamos a anotarlo, ¿no? Para que no se nos olvide. En los enlaces hay, me caray, hay energía potencial. ¿Sí? Por eso decimos, chicos, que los procesos catabólicos producen energía, ¿sí? Por eso decimos que los procesos catabólicos producen energía, ¿sí? Porque cuando rompemos enlaces, ¿sí? Cuando rompemos enlaces, liberamos la energía potencial contenida en esos enlaces, ¿sale? Entonces, ¿de dónde sale la energía contenida en el ATP? De la energía potencial que hay en los enlaces. ¿Por qué energía potencial? Porque hay una fuerza de repulsión que no se puede liberar entre los electrones que forman esos enlaces. Cuando se rompe el enlace, cuando se separan esos electrones, entonces sí se puede liberar esa energía potencial, esa fuerza de repulsión, y producir la cantidad de energía adecuada. 277.4 kilocalorías me dicen por acá. Muchas gracias. Como si fuera una explosión. Ándale, exactamente, como si fuera una explosión. Porque decimos, es una reacción exotérmica, ¿sí? Exotérmica, que libera energía que en forma de calor. ¿Sí? Como una explosión, exactamente. Y esa explosión le da energía a nuestras células, ¿sí? Como si estuviéramos quemando gasolina, pero en vez de gasolina, quemamos ATP, ¿sale? Bueno, pues ahí está, chicos, todo lo que tiene que ver con metabolismo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los procesos metabólicos de nuestro cuerpo. Al menos, pues, los más básicos, ¿eh? Porque nos falta mucho por ver aquí. Aquí podríamos completar con las pentosas fosfato, con el ciclo de Cori que me decían hace rato,
con la glucogénesis, la gluconeogénesis y la glucogenólisis, con un montón de procesos, ¿no? Pero pues al menos ahí tenemos un panorama general de lo que ocurre fuera de la mitocondria en el citosol y dentro de la mitocondria en la matriz mitocondrial, ¿no? Ahí les dejo también esta tabla donde tenemos resumido al ciclo de Krebs. Ya les dejo de tarea a ustedes, ¿sí? Les dejo de tarea a ustedes que hagan exactamente la misma tabla, pero con la glucólisis, ¿sí? Y bueno, damos por terminado ahora sí el tema de metabolismo, ¿sale? Mañana todavía tenemos clase de premedicina, entonces mañana vamos a ver pues algún tema cortito, ¿sí? Algún tema cortito que alcancemos a ver en una sola clase para no cortar el tema así o dejar el tema así a medias, ¿sí? Bueno, entonces pues espero que haya quedado bien todo claro, ¿sí? Espero que se hayan podido contestar todas las dudas que hubieron al inicio de la clase y espero que de esta manera ya hayan ampliado un poco más su conocimiento sobre las rutas metabólicas y pues que puedan contestar exitosamente sus preguntas en el examen, ¿sí? Entonces, si no hay ninguna duda, chicos, ninguna pregunta, sería todo de mi parte y nos vemos mañana.